Vamos a iniciar la sesión como comité. Esta sesión ha sido convocada para continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado con urgencia calificada de suma. Boletín número 14.137-05. Los invitados confirmados vía videoconferencia son el ministro del Ministerio de Fomento y Turismo, la coordinadora legislativa y jurídica, la señora Jimena Contreras. ¿Cómo está, Jimena? Del Ministerio de Hacienda, el subsecretario, señor Alejandro Weber, que lo vemos ahí en la pantalla. Hola, presidente, ¿cómo está? Y de Chile Compra, la directora, señora Tania Perich. Oiga, ¿es Weber o Weber? Porque aquí el senador es Weber. Sí, el senador dice que somos primos. Es Weber, es Weber. Weber, perfecto. Entonces, Alejandro Weber. Y ya dije, de Chile Compra, la directora, señora Tania Perich. ¿Cómo está? Entonces, le damos la palabra, en primer lugar, al subsecretario. Bien, presidente, un gusto saludarlo también a los senadores, veo y al senador Pizarro y al resto, al equipo técnico de la comisión que nos acompaña y que hace esto posible, por supuesto, a la directora Tania Perich de Chile Compra. Y la verdad, senador, bueno, me ha tocado seguir la discusión en la tramitación de este proyecto. Hemos recibido diversos comentarios respecto del alcance del proyecto, algunos que por cierto no hemos compartido y hemos tratado de explicarlo fundamentalmente a través del rol que ha cumplido la directora. Algunas cuestiones que se han señalado, ¿no?, es que este proyecto no sería particularmente pro-pyme o que no se avanza suficiente en materia de transparencia. Y nosotros hemos indicado por qué nosotros no estamos necesariamente de acuerdo con esas observaciones. Pero lo importante, presidente, y quiero también señalar por su intermedio, es que saludo también al senador Sandoval por su intermedio, presidente, hemos recibido el día de ayer en la noche observaciones respecto de modificaciones que pueden hacerse a este proyecto. Y por cierto, presidente, estamos completamente disponibles a escucharlas, a evaluarlas y a buscar un acuerdo que nos permita potenciar y perfeccionar este proyecto. Así que la voluntad política del Ejecutivo está sobre la mesa, presidente, y nosotros valoramos todo el trabajo que podamos hacer con los senadores de su comisión y con los asesores. Así que la disponibilidad del Ejecutivo para poder avanzar en la búsqueda de un acuerdo que nos permita, por cierto, perfeccionar este proyecto está sobre la mesa, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. No sé si la directora de Chile Compra quiere agregar algo más. No. Por nuestra parte, solo sumarnos a las palabras del subsecretario, ¿no? Y trabajar en conjunto, por supuesto que sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ofrecer la palabra respecto de la... Presidente. Senador Pizarro. Sí, presidente. Sí, dame otro. Sí, bueno, muchas gracias y buenos días a todos con quienes estamos conectados también a distancia. Me parece, presidente, que lo que correspondería es que nosotros pudiéramos, una vez que las indicaciones o las propuestas que están puestas sobre la mesa, las podamos analizar, procesar, ver. Entendemos que hay indicaciones hechas también por la senadora Aravena, varias de las que hicimos nosotros las hemos hecho en conjunto con el resto de los colegas de la oposición y recogiendo lo que han sido las intervenciones de los distintos invitados institucionales o académicos o expertos. Y ayer conversando con el subsecretario de Hacienda, don Alejandro Weber, llegamos a la conclusión de que es importante que podamos definir un tiempo, un plazo que nos permita hacer el análisis, estudiarlas, conversarlas y ver cuánto es lo que podemos avanzar de común acuerdo, porque en la medida en que el proyecto salga fortalecido y con respaldo, tiene mucho más potencia. Entonces, yo lo que sugeriría es que pudiéramos darnos un plazo máximo de unas 2 semanas. Sabemos que está todo el tema del presupuesto, me hacía referencia Alejandro que va a tener que estar metido en el tema del presupuesto como es natural, pero también este es un proyecto muy importante que nos interesa que pueda
salir relativamente luego. Cualquier indicación que nosotros hagamos va a requerir de un tercer trámite al menos, o tal vez de una comisión mixta. Entonces, mientras antes podamos procesar las indicaciones, buscar los acuerdos o definir las diferencias, es mucho mejor. Y eso es lo que me atrevo a sugerir, porque yo no sé si ya Pedro tiene el número de indicaciones, pero son muchas. Son muchas. Así que eso es lo que le quería plantear, presidente. Le voy a dar la palabra al asesor de la bancada de la Morcillestana, Julio Valladares. Gracias, señor presidente. Las indicaciones que nosotros presentamos tienen dos orígenes. Uno, primero, el primer paquete tiene que ver con la conversación que tuvimos con los gremios PYME y incorporar en indicaciones lo que fue el planteamiento de los senadores en los mínimos comunes en el mes de mayo pasado, donde básicamente se colocaban medidas tendientes a favorecer el mercado de las pymes como proveedores principales. Y eso, como señalaba el subsecretario, ha sido objeto de una discusión sobre si el proyecto es o no ProPyme, y nosotros reiteramos algunas de las indicaciones que apuntan a esa característica. El segundo paquete tiene que ver con la presentación que hizo el señor Contralor, donde hace un conjunto de cuestionamientos al proyecto de ley y que nosotros leímos y lo incorporamos como indicaciones. A modo de ejemplo, el Contralor señaló que habían limitaciones en materia de cobertura de las instituciones que no estaban incorporadas, por ejemplo, los institutos tecnológicos del Estado. Lo que hace nuestra indicación es incorporarlo. El señor Contralor señaló que se debilitaba en la propuesta del Gobierno la licitación pública como primera opción en el sistema de compras públicas. Por tanto, lo que hacemos nosotros es recoger ese planteamiento y colocarlo como primera opción. También estableció y señaló que, producto de los informes de las comisiones internacionales, el problema mayor de corrupción o debilidad del sistema estaba en el control hacia los que toman decisiones en las compras públicas, y que por tanto había que reforzar por un lado el control externo y también el tema de la limitación de la declaración de intereses de las personas que toman esas decisiones. Entonces hemos incorporado un conjunto de indicaciones tendientes a reforzar ese control sobre ese proceso de toma de decisiones de compra, tomando como base lo que se hizo ya en gastos reservados, en la ley de gastos reservados, donde se establecieron que las personas que toman decisiones, en este caso las personas que toman las decisiones en materia de compras públicas, estén sometidos a una actualización, por ejemplo, más permanente de la declaración de intereses y patrimonios que tienen que entregarse a la Contraloría. En el caso de las Fuerzas Armadas. En el caso de las Fuerzas Armadas, colocamos además el que fueran sometidos al control de la UAF, ¿ya?, para revisar y ir monitoreando el tema de los patrimonios. Entonces, así hay un conjunto de materias. También el Contralor señaló que se debilitaba, en el caso de las empresas del Estado, se debilitaban las reglas de probidad. Lo que hace nuestra indicación es fortalecer las reglas de probidad. Entonces, lo que fundamentalmente lo que hace las indicaciones que están suscribiendo los senadores Elizalde, Pizarro y Carvajal, y que hemos conversado con los otros asesores de los senadores, como la senadora Aravena, es colocar en el proyecto de ley las recomendaciones que realizó el Contralor en su exposición del mes de septiembre y que fue en esta comisión valorada transversalmente por los miembros de la comisión, más los expertos y los actores sociales que opinaron a posteriori de la intervención del señor Contralor. Entonces, ese es el criterio y, por tanto, la recomendación que hace el senador Pizarro de darnos un tiempo para hacer un análisis técnico con el Ministerio de Hacienda, porque reconocemos que muchas de esas indicaciones son de materia exclusiva del Ejecutivo y, por tanto, para que puedan prosperar es que el Ejecutivo las tiene que patrocinar, ¿ah?, ponernos de acuerdo en una redacción relativamente similar. Parece recomendable tener este espacio de trabajo técnico para poder llegar a la comisión y presentarle un paquete de indicaciones que mejoren sustantivamente el proyecto en la línea de lo que señaló el señor Contralor y lo que han señalado los distintos actores, en particular las organizaciones PYME. Gracias. Subsecretario está pidiendo la palabra. Adelante. Sí, presidente, disculpe, a lo mejor me anticipo a lo que venía en la agenda, ¿no? Pero es una pregunta procedimental para usted o para la Secretaría, ¿no? Pero entiendo que
para poder discutir las indicaciones, primero requerimos de una aprobación en general, no es decir, de las ideas matrices del proyecto, y solo a grosso modo. Las ideas matrices de este proyecto son fundamentalmente tres, ¿no? Es mejorar la calidad del gasto público, entendiendo que nosotros administramos recursos de todos los chilenos y por lo tanto las compras públicas son una herramienta central para entregar mejores bienes y servicios a la ciudadanía. Eso bajo el entendido que se trata todos los años $13.000 millones en el mercado público. El segundo componente central es favorecer y promover la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado público. Recordemos que el 59% de las transacciones, de los montos transados, es decir, no solo las transacciones, van directamente a las pymes. Y un tercer componente que es central es aumentar la cobertura del sistema y además introducir medidas robustas respecto de mayor transparencia y probidad. Por lo tanto, presidente, hago esa pregunta a usted o a la Secretaría respecto de cómo procedemos, entendiendo que primero deberíamos no aprobar las ideas matrices generales del proyecto, la idea de legislar, y luego avanzar en la discusión de las indicaciones. Y aprovecho de decir, presidente, nuevamente que aun cuando es verdad que la agenda de las autoridades va a estar completamente tomada seguramente las 2 próximas semanas por ley de presupuesto, de hecho, ahora en paralelo tengo subcomisión mixta de presupuesto a la que voy a tener que asistir por su intermedio, presidente, pero cuenta con la disposición de los equipos técnicos de Hacienda para poder avanzar en el intertanto, es decir, de aquí a las próximas 2 semanas, buscando el mejor acuerdo posible que permita perfeccionar este proyecto, presidente. Gracias, subsecretario. Nosotros entendemos que usted tiene una urgencia o que tiene que ver con la ley de presupuesto, así que en ese sentido siéntese con la libertad de abordar las prioridades que corresponde. Y yo quiero destacar que efectivamente el subsecretario a mí siempre me ha llamado. Ayer yo tuve un problema con el teléfono porque supo que me estuvo contactando, pero supongo que por lo mismo, las veces que no ha podido venir a la comisión para excusarse, y además me ha explicado las razones y los compromisos que ha tenido que cumplir, muchos de ellos encomendados por su jefe máximo, que es el presidente de la República, así que todos lo entendemos. Así que en ese sentido yo quiero agradecer la deferencia que ha tenido permanentemente el subsecretario, al menos conmigo como presidente de la comisión. Dicho lo anterior, vamos a tener que esperar que llegue David para tomar acuerdos, porque estamos funcionando como comité y con David vamos a tener quórum para efectos de tomar acuerdos. La idea es que nos pongamos de acuerdo en un procedimiento. ¿Cuál es el punto? Que algunos senadores han planteado que no están dispuestos a votar en general a favor del proyecto si no se conoce cuál al menos de las indicaciones, no significa que todas las indicaciones que se han propuesto por los senadores tengan que ser acogidas. Nosotros entendemos que hay temas opinables y el subsecretario ha dicho que hay temas donde el gobierno obviamente tiene una opinión distinta de la que se ha planteado por parte de algunos senadores y senadoras. Pero está en riesgo la votación en general a favor, si es que no se conoce cuál va a ser el curso de tramitación del proyecto. Eso es lo que yo entiendo que por lo menos ha planteado, entre otros, el senador Jorge Pizarro. Entonces, nosotros tenemos 3 grupos de indicaciones. Unas indicaciones que son 51, un grupo de indicaciones que son 51, presentados por los senadores de oposición. Después, un grupo de indicaciones presentado por la senadora Carmen Gloria Aravena, que son 17. Eso suma 68. Y después, otro grupo de indicaciones, que yo no tengo la numeración exacta porque están presentadas como reemplazo de los artículos. Y por tanto, depende de cómo se presenten, si es inciso por inciso o artículo por artículo. En la hipótesis que fueran solo por artículo, son al menos 12 indicaciones. Entonces estamos hablando de 80 indicaciones potenciales. Digo potenciales porque hay algunas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Si es que el último grupo de indicaciones se presentara desglosado por inciso, estamos hablando de más de 100 indicaciones presentadas a este proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo procedemos? El senador Pizarro ha hecho una propuesta específica que tiene que ver con darse 2 semanas para que los equipos técnicos, los asesores de los senadores se reúnan con los representantes del ministerio y puedan ver cuánto de puntos en común hay respecto de la propuesta de indicaciones. Entendemos que no tiene por qué ser 100%, porque, insisto, aquí hay temas que son opinables y alguien puede considerar que una determinada política pública favorece, que se yo, a las pymes, y otra persona legítimamente puede considerar que las perjudica. Bueno, son parte de los temas que son opinables en política. Si las cosas fueran tan simples como saber cuál va a ser el impacto de las políticas públicas, probablemente sería mucho más fácil el trabajo que aquí realizamos, y por cierto el trabajo que realiza el gobierno. Entonces, yo le doy la palabra al senador Pizarro para que precise su propuesta y veamos si hay voluntad de acordarla o buscamos otro procedimiento.
Sí, presidente, me parece que es lo más práctico y darnos un plazo, como dije, relativamente breve, porque el proyecto es importante, es necesario, sin duda que es necesario, y la idea es perfeccionarlo. Entonces, creo que lo que corresponde es ordenar un trabajo de evaluación del conjunto de indicaciones y hacer sobre los ejes que se han planteado acá, en términos de cómo favorecemos efectivamente que las pymes tengan un acceso mayor al mercado de las compras públicas, que de alguna manera eso vaya ligado con una cierta dirección hacia la descentralización del sistema y que permita que las pymes de las regiones también puedan tener más oportunidad, obviamente velando por el mejor nivel de costo y de garantías en el cumplimiento de los compromisos que se asumen. Y todo lo otro que tiene que ver con transparencia, con cobertura, con despejar cualquier duda que se genere en el momento de tomar las decisiones, llamar una licitación o, en fin, todo lo que tiene que ver con reglas de probidad, la participación también de las propias empresas del sector público, bajo qué condiciones. Creo que hay espacio, presidente, como para que podamos trabajarlo relativamente rápido, si el tema se ha discutido bastante. A mí no me cabe duda que la ratificación que hace el subsecretario del interés del Ejecutivo de perfeccionar el proyecto va en la línea en que nosotros aspiramos también. Si no tuviéramos ese acuerdo o no pudiéramos llegar a ningún acuerdo, desde el punto de vista procesal, tal vez lo que va a suceder, presidente, a mí no me gustaría que sucediera, pero es que para ser práctico y buscar una alternativa que siempre se hacen en las comisiones mixtas, habría que tomar una decisión distinta a la de la Cámara. Tomar una decisión distinta a la Cámara significa rechazar el proyecto para poder generar una mixta y ahí hacer el acuerdo final, si es que es posible. A mí no me gusta ese camino, pero por eso que prefiero que nos demos un plazo de unas 2 semanas por lo menos, fijemos un esquema de trabajo con nuestros asesores y después tomamos las definiciones políticas con el Ejecutivo. Está la senadora Aravena, así que va a dar por iniciar la sesión. Estábamos funcionando como comité. En nombre de Dios y la paz se abre la sesión. Sí, el problema que tenemos con la comisión mixta es que es todo o nada, y por tanto, incluso para el propio Ejecutivo es riesgoso, porque las comisiones mixtas todos sabemos que el texto se vota y se tiene que ratificar por las salas. No existe posibilidad, si quieren introducir indicaciones en la sala o que se voten algunos artículos a favor, otros en contra. Entonces, si bien contribuye que el proyecto se apruebe más rápido, existe la alta posibilidad de que se caigan cosas importantes, incluso para el propio Ejecutivo, y para qué decir respecto de las posturas que hemos planteado desde la oposición, y también los senadores oficialistas. Entonces yo buscaría una fórmula intermedia que permita que el proyecto se apruebe, pero que efectivamente se hagan los cambios correspondientes, y después si la Cámara lo rechaza, ahí recién se constituye la mixta, pero solo respecto a las diferencias sustantivas. Porque cuando estamos hablando de 80 indicaciones, todos sabemos lo que es discutir eventualmente 80 indicaciones en una comisión mixta. Entonces yo propongo que nos demos una pausa de 2 semanas, que se converse con el Ejecutivo. Entendemos que hay puntos donde hay diferencias sustantivas, y eso, bueno, esas diferencias tendrán que resolverse democráticamente. Y otros puntos donde yo creo que sí puede haber coincidencia o un espacio para mejorar el proyecto. Entonces, yo acojo la propuesta, por lo menos del senador Pizarro, de hacerle llegar al Ejecutivo las indicaciones que se han propuesto, que el Ejecutivo dé su opinión respecto de ellas, que se puedan reunir los representantes del Ministerio con los asesores de los senadores y senadoras, y sobre esa base ver cuánto hay de acuerdo y ver cuáles son las diferencias, las diferencias resolverlas democráticamente. No sé si habría voluntad, por lo menos de los senadores, de esta metodología de trabajo. Senadora Aravena. Sí, yo me disculpo por el retraso, pero sí coincido plenamente con lo expresado por ambos senadores. Yo creo que es una oportunidad. Entendemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero tenemos ya 80 indicaciones que han sido presentadas por digamos, Comisión de Economía, que creo que vienen a mejorar el proyecto.
si bien quizás no era el objetivo inicial del Ejecutivo, yo creo que vale la pena 2 semanas que ustedes revisen y que ojalá lleguemos a la mayor cantidad de acuerdos posible para que el proyecto salga mejor que lo que ingresó, que finalmente es el objetivo de este trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así que totalmente de acuerdo y espero que el Ejecutivo tenga la disposición por el bien del país y digamos, de la transparencia de los mercados y sobre todo de la importancia que tiene en estos tiempos el mercado público y las finanzas públicas en Chile, el cómo somos capaces después de tantos años de mejorar un proyecto de ley. Yo creo que todos los que han venido, más allá de que algunos han sido más críticos o no, tienen la intención de que este proyecto mejore por lo importante que es para el país. Eso solamente, presidente. Senador Sandoval está pidiendo la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, presidente, y saludar obviamente a los senadores, senadoras y a nuestro invitado. No me parece bien la propuesta que hace el senador Pizarro, toda vez que hablamos de 2 semanas, con la cantidad de indicaciones, presidente, yo creo que es un tiempo más que razonable. Y más todavía, si pusieran a trabajar los equipos de asesores, lo más probable es que pudiéramos acotar varias de estas indicaciones. Así que me parece válido el planteamiento, presidente. Gracias. Entonces, ¿habría acuerdo de la comisión para dar un espacio de 2 semanas, hacerle llegar al Ejecutivo las indicaciones y que los asesores de los senadores se reúnan con los representantes del Ministerio de Hacienda para ver cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son los puntos de desacuerdo, entendiendo que no tiene por qué ser 100% de acuerdo, obviamente. Subsecretario, tiene la palabra. Presidente. Perdón, presidente. David, ¿sí? No, solamente acotar, ya que está el Ejecutivo, bueno, Carmen Gloria también estuvo vinculada al mundo municipal durante mucho tiempo, cuando hablamos de cobertura, de transparencia y todas estas cosas, y además cómo hacemos también de que los proveedores regionales, que a veces están en muchas desventajas, y cómo hacemos para que también sean parte del sistema, y además cómo también hacemos para evitar cualquier acto, el proceso, probablemente ustedes ya lo analizaron, pero el proceso de adjudicación y adquisiciones es donde se presentan los mayores riesgos en materia de conducta indeguida que hoy día tienen a varios municipios en la cuerda floja en este minuto. Yo creo que ahí sería súper bueno ver las recomendaciones que hizo la Contraloría sobre el particular. Yo le cuento mi experiencia personal como alcalde, presidente, porque ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Formamos una comisión técnica que era el que analizaba, y la comisión técnica lo formaban 2 o 3 directores, 3 directores, director de control, el administrador, no sé, el secretario municipal como ministro, porque al final de cuentas estas famosas ternas quedan siempre el margen adicional para la negociación final. Y siempre esperábamos, ¿verdad?, que fuera un informe técnico y que esto no estuviera al final sobre la mesa, la decisión de 3 alternativas, donde el alcalde era libre de elegir cualquiera de ellas. Y yo creo que el proceso de adquisición y adjudicación, donde tenemos evidentemente ahí mayores debilidades. Yo veía algunas sugerencias que se plantean en esa información preliminar de mejorar algunos aspectos, de requerir de incorporación al sistema de revisión de financiero, el requerir mayores niveles de, ¿cómo se llama?, de actualizaciones de estados de la situación del patrimonio, de los patrimonios. Yo creo que eso puede ayudar, pero en realidad para el proceso de adjudicación y adquisiciones, yo creo que ahí yo le planteo al Ejecutivo una alternativa mejor, que hay que buscar un mecanismo de una comisión técnica, evitar este tema de las ternas, de las preofertas, porque a veces hay mucha gente y de repente aparece adjudicada no necesariamente la más conveniente. Pero yo creo que debería ser un fundamental técnico, porque no solamente esos planteamientos alcaldes durante muchos años, de que y además la necesidad de transparentar el gasto, ver incorporamos a los proveedores regionales, evidentemente ahí hay varias situaciones. Eso básicamente, presidente. Gracias, senador. Subsecretario, usted había pedido la palabra. Sí, gracias, presidente. Primero que todo, valorar, como siempre ha sido, al menos en mi experiencia en la comisión que usted preside, la disposición de los senadores y senadoras por avanzar. Lo vimos, por ejemplo, en el proyecto de tasas de intercambio, que avanzó con mucha celeridad, y la verdad es que encontramos puntos de encuentro pese a la dificultad técnica de la materia, así que yo valoro eso y lo pongo sobre la mesa. También poner a disposición los equipos del Ministerio de Hacienda, y presidente, como en toda conversación, habrá algunas más sobre las cuales vamos a estar de acuerdo,
otras seguramente no, pero la disposición está en avanzar. Y también enfatizando que más allá del número abundante de aplicaciones, bueno, las 70, lo que entiendo, también yo pedí al presidente a los equipos técnicos en esto que hicieran un esfuerzo de priorización, ¿no? Porque de esas indicaciones seguramente hay algunas que son particularmente relevantes o que ven lo que queremos lograr del sistema de compras públicas. Esa priorización va a estar en línea con las ideas más de este proyecto, ¿no? Que como enfatiza mejorar la calidad del público, dar mejores servicios a la ciudadanía, lograr una mayor participación de las mismas, los niveles y estándares de transparencia y probidad. Y en ese marco, estas 2 semanas van a ser semanas prósperas de trabajo y como ocurren todas las conversaciones, ¿no? Podríamos estar de acuerdo sobre algunas metas, otras no. Lo importante, presidente, es, a mi juicio, no supeditar la votación en general a un acuerdo tal respecto de todas y cada una de las indicaciones, ¿no? Porque eso va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. Pero sí está la voluntad del Ejecutivo de poder alcanzar acuerdos sobre todo sobre aquellas materias que sean realmente críticas y que a juicio de ustedes transforme esto en un mejor proyecto y por lo tanto podamos llegar a un buen acuerdo. Así que la disposición de los equipos del Ministerio de Hacienda están disponibles para avanzar en esto cuando ustedes lo determinen, presidente. Yo entiendo que la propuesta del senador Pizarro respecto de la votación en general no es el todo o nada, sino que más bien para ver cómo viene la mano. Es decir, si efectivamente hay mejoras sustantivas en el proyecto, entendiendo que todos compartimos la idea matrices y el objetivo del proyecto. Pero es obvio que va a haber diferencias y esas diferencias tendrán que ser resueltas en la comisión. Pero es ver cómo viene la mano, por decirlo de alguna manera, respecto al proyecto en general. Entiendo que así es el sentido de la propuesta del senador Pizarro. No se trata de agotar la negociación en el trabajo de las próximas 2 semanas, porque nadie está obligado a lo imposible. Y es legítimo que obviamente en determinadas materias el gobierno tenga posturas distintas respecto a los senadores de oposición, incluso respecto a los propios senadores del oficialismo, que tienen también visiones distintas. Entonces, básicamente ver cómo viene la mano, eso es. Así lo entiendo, señor Pizarro, ¿no? Entonces, acordaríamos darnos estas 2 semanas. No sé si tenemos un calendario para cuándo lo ponemos de nuevo en tabla. ¿Van a dejar a alguien ellos? ¿Alguna persona? Sí. ¿Quién encabeza el equipo? 9 de noviembre serían 2 semanas. ¿Cuándo? ¿Dejamos desde ya citada la pregunta, la sesión, o lo hablamos en su momento? Sí, mejor. Ya. No, nos vamos entonces 2 semanas. Porque después viene la distrital. Y después vienen las elecciones, o sea... Sí, pero esa semana no hay sesión. La semana previa a las elecciones es regional. Sí. Ya, entonces nos vamos a estas 2 semanas. El ministro le agradeceríamos que designara a una o más personas, asesores de él, para que vean este tema, y cada senador va a designar un representante en estas conversaciones, a quien estime conveniente. Sí, senadora Aravena. Sugerir que quedara alguien como liderando el equipo de los asesores, que coordine el equipo de los asesores, así como ellos van a tener también a alguien allá. Eso. Bueno, estás tú presente. Nosotros nos ponemos de acuerdo después respecto a la metodología de los propios senadores. Sí, lo sé. Estamos coordinados con José Nomás. Ya. Una última observación, solo, subsecretario, hay un tema que no tiene relación con injerencias nuestras, pero hay una diferencia presupuestaria vinculada al tema de los jueces vinculados a este proceso, que en las primeras exposiciones, si no mal no recuerdo, no me acuerdo el nombre de la persona que expuso, planteó que había un déficit como de 200 y tantos millones de pesos anuales vinculados a aumentar el número de personas vinculadas a los tribunales de contratación pública, exactamente. Entonces, solo porque sé que es un tema suyo y que no es tanta el recurso y que lo plantearon varios expositores, me permito que lo tengamos en consideración, porque muchos dijeron que el proyecto, aun cuando se mejore, aun cuando sea extraordinariamente mejor que lo que tenemos, tenía este pequeño detalle que no es menor y por lo demás que tampoco es tan considerable el presupuesto a aumentar. Entonces se lo dejo ahí, subsecretario, y como le digo yo, tengo mucha fe que este trabajo va a servir para, como siempre usted lo ha dicho, mejoremos el proyecto, lo saquemos adelante pronto porque es muy necesario,
pero tomemos en consideración todas las exposiciones y tenemos 80 indicaciones que yo creo que dan cuenta de los cambios que estamos proponiendo, que sabemos que no vamos a llegar a acuerdo a todos, pero lo que más avancemos es positivo. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder a que el secretario dé cuenta de un par de documentos que nos han llegado. Gracias, señor presidente. Efectivamente, son documentos relacionados con el proyecto en análisis. Primero, un oficio del Ministerio de Hacienda, por el cual remite documentos relativos a este proyecto. Están todos disponibles para los señores parlamentarios en comisiones sin papel. Y también hay un informe que fue solicitado por la comisión a la Biblioteca del Congreso Nacional. En este caso lo elaboró el analista señor Mauricio Holz, que es analista de las políticas sociales y de educación de la biblioteca, sobre lo mismo, sobre el proyecto en tabla. Finalmente hay una solicitud de la señora Giovanna Cosio, ella es ciudadana de la región de Arica y Parinacota. Solicita nuevamente que se agilice el análisis del proyecto de ley que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país, boletín 13.408-07, dado que terminó el estado de excepción. Y también adjunta una carta de dirigentes de diferentes gremios y de personas cesantes que están en la situación en que ella se encuentra. Se toma conocimiento de todos estos documentos. Entonces, estamos claros respecto a este proyecto. Yo quiero hacer otro punto. En su momento, a propósito del tema de los servicios básicos, se planteó por parte del senador Pizarro una fórmula que se hará cargo de la deuda acumulada de la familia a propósito de la suspensión del corte y la posibilidad de repactar la deuda en cuotas iguales hasta por un plazo de 36 meses. Se habló en su momento con el ministro de Energía y de Obras Públicas. Ellos plantearon que eran partidarios de generar este diálogo lo más próximo al vencimiento de la aplicación de la ley, con el objeto de no que se generara un incentivo perverso de que personas que pudiendo pagar no lo hicieran ante la eventualidad de que hubiera algún tratamiento especial respecto de los deudores. La ley termina su vigencia el 31 de diciembre de este año. Porque se señaló que se postergaba hasta el 31 de diciembre de este año o hasta 2 meses, me parece, después de vencido el estado de excepción constitucional. El estado de excepción constitucional ya venció, por tanto se aplica la primera alternativa, que es el 31 de diciembre de este año. Entonces nosotros debiéramos retomar ese trabajo. No sé si será posible de repente convocar a los ministros a la próxima sesión del próximo martes sobre este punto. Me parece... Y ahí formalizar el trabajo, porque ya estamos a un mes... Sí, me parece bien, presidente, porque además, no sé si leyó usted las noticias, pero viene claramente, ha habido un aprovechamiento indebido de ese beneficio que se otorgó para gente que no estuviera en condiciones de solventar las cuentas. Y las cuentas el número de personas que ha dejado de pagar es muy alto y lamentablemente gente que no ha tenido merma en sus ingresos, ni mucho menos. Y muchos de ellos han recibido los aportes que el Estado ha entregado producto del acuerdo que se hizo acá en el Congreso con el IFE. Entonces, es una situación que creo que hay que despejarla desde ya, porque la situación es que están también muchas de las operadoras de estas empresas de servicios, que hay de todo, porque hay unas pequeñas, hay cooperativas, hay grandes, eléctricas, de agua, etcétera, están entrando en una situación compleja, tal como se le planteó a los ministros hace 4 o 5 meses atrás. Entonces propongo que citemos a los ministros a la sesión del próximo martes para que den un informe respecto de la aplicación de esta ley. Y sobre esa base vemos cómo procedemos. ¿Les parece? Presidente, había una propuesta del senador Pizarro. ¿Eso puede tener lugar todavía, como la fórmula? Yo creo que sí. Porque, eso es lo que vamos a conversar con sería bien importante poder, si es posible, que nos reenvíen el documento para poder tenerlo en vista y traerlo. Por favor. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo está María Loreto Carvajal? Senadora, ¿cómo está? Sí, eso es lo que quería. Ya podemos hacer. Saludamos a la senadora Carvajal, que hace rato ya está conectada.
Sí, gracias, presidente. Me conectaré presencialmente en unos minutitos, así que estoy mientras vía Zoom. Perfecto. No, lo que iba a informar nomás es que la propuesta que conocimos acá y se fue entregada a los ministros, se le planteó y ya se alcanzó algo a conversar y avanzar. Ahora, el planteamiento de los ministros con toda claridad fue una definición más bien estratégica, porque creo que ellos tenían razón cuando hacían la evaluación de que si comenzamos en ese proceso de negociación iba a ser un incentivo perverso. Eso es lo que tenemos que evaluar ahora, como decía el presidente, porque a él le tocó llevar esas conversaciones. Entonces creo que estamos en el tiempo y no vamos a tener mucho más, porque noviembre ya se nos vino encima y diciembre se va muy rápido. No, pero en rigor las personas pudieran repactar. Estos que no pagaron, lo que va a ocurrir es que si no repactan se les va a cobrar una sola cuota. Y si repactan puede tener 36 meses. Pero el fondo era para pagar las deudas solidariamente por esta vía. Digamos. Entonces era un fondo que requiere aporte del Estado, de las empresas y también del usuario. Tanto el que paga como el que no paga. Y por tanto se prorratea. ¿Y tenía vinculación con la capacidad de pago? Sí. Habíamos generado un modelo en la cual concurre el fisco, concurren las empresas, y ahí teníamos un punto de discrepancia con la gente de energía que señalaban que fueran solo las distribuidoras y nosotros hablábamos de que tenía que hacer toda la cadena de las empresas y tenían que ser los consumidores, tanto el que estaba en deuda como el que no estaba en deuda. Entonces, y eso generaba un alivio para todo el sistema, digamos. perfecto. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.